Bueno, somos 35, ¿sí? Podemos ir comenzando. ¿Qué les parece? Dale, bárbaro. Bueno, primer caso clínico de repaso. Bueno, un varón de 58 años, José se llama, tiene antecedentes de hipertensión de larga data, es un diabético tipo 2, sedentario, tiene antecedentes de un infarto agudo de miocardio en el 2018, que recibió un tratamiento de reperfusión farmacológico y que nosotros lo recibimos en consultorio con esta terapéutica que ven, un bloqueante cálcico que es amlodipina 10 miligramos por día, un hipoglucemiante oral que es la metformina 850 a día, aspirina 100 miligramos por día, y él nos cuenta que comienza hace 3 semanas previa a esta consulta con una disnea progresiva y actualmente se encuentra en clase funcional 3-4 desde las últimas 48 horas a esta consulta. Eh, en base a algunos datos, además de los antecedentes, nosotros podemos ya intuir qué tipo de infarto agudo de miocardio tuvo este paciente. ¿Qué les parece? Sufre CT por la repercusión. Bien, un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, ya que es el único en el cual está indicado realizar una reperfusión farmacológica, es decir, la reperfusión o la estrategia de reperfusión farmacológica no se utiliza, sino que está contraindicada cuando el infarto agudo de miocardio o el síndrome coronario agudo no tiene elevación del ST, ¿no? Perfecto. Bueno, un tratamiento, como vimos, que quizá no parezca el óptimo para un paciente, digamos, de las características que mencionamos. Eh, lo revisamos, tiene un R1 y un R2 en los 4 focos que habitualmente ocultamos, tiene un tercer ruido intermitente, no tiene cuarto ruido, tiene un soplo sistólico en el área mitral irradiado axila, tiene una banda de rales crepitantes en las bases de ambos hemitórax, tiene leves edemas en miembros inferiores, tiene una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, una respiratoria de 16, una tensión arterial de 145 para la sistólica y 95 para la diastólica, tolera el decúbito y satura ahí en el borde al 94%. ¿Sí? Bien, ¿qué les parece? Teniendo en ¿Puedo? cuenta Tiene signos de insuficiencia cardíaca Bien, derecha. perfecto. Yo puedo hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca derecha, ¿por qué derecha? O sea, seguramente fue una insuficiencia cardíaca que inició por el infarto en el ventrículo izquierdo, pero por la misma falla se empezó a ir retrógradamente a generar el problema respiratorio, por eso la disnea, y eso en consecuencia empezó a generar la causa insuficiencia cardíaca derecha, por eso los rales, los edemas, etcétera. ¿Están todos de acuerdo? A mí lo que me llama la atención es el soplo, que habla de insuficiencia mitral, que quizás junto con el infarto terminó de producir, o sea, desde una insuficiencia izquierda, una derecha. Sí, igual también estoy Pero, pensando que, por ejemplo, los edemas podrían ser por la amlodipina, pero también sospecharía igual o sea, una insuficiencia cardíaca izquierda seguro por los rales crepitantes y tal vez también puede estar comprometido el ventrículo derecho. O mismo que el infarto afectó de las válvulas mitrales y eso es la causa de la insuficiencia cardíaca, de la insuficiencia mitral.
creo que en todo caso, si tuviera una insuficiencia derecha, es lo que podría explicar los leves edemas en miembros inferiores, pero digamos, los rales crepitantes en bases pulmonares serían por la insuficiencia izquierda. Y bueno, digamos, todo pareciera, como decía, creo que Mile, el soplo mitral, tal vez probablemente producto del infarto también, pero nada, eso. Sí, Daniel, está perfecto lo que decís. Eh, lo que dijeron está bien. Lo que pasa es que yo acá de derecho no veo nada en el examen físico, por lo menos en lo que está relatado. ¿Por qué dicen derecha? Acá el paciente tiene disnea, tiene un tercer ruido, tiene rales crepitantes y tiene edemas, tiene criterios de Framingham de sobra como para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Eh? Doctor, Bien. pero los edemas Yo no en digo, insuficiencia yo no digo que no tenga derecha, pero una insuficiencia cardíaca izquierda, un deterioro de la función ventricular izquierda puede provocar tranquilamente edemas, ¿no? Por la reabsorción, digamos, alterada de sodio y agua como consecuencia de alteración del eje o del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que provoca la insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, puede haber edemas, obviamente, como consecuencia del aumento de las presiones en el sistema venoso y, bueno, una insuficiencia cardíaca, digamos, derecha también. Pero todo lo que está acá en el examen físico nos habla de una insuficiencia cardíaca izquierda, por lo menos eh, en lo que está descrito, ¿no? No hay nada que hable, digamos, de insuficiencia cardíaca derecha, es decir, no hablamos de repente de que el paciente tenga un hígado aumentado, que tenga alteraciones a nivel del reflujo o la existencia de reflujo hepatoyugular, no hablamos de ascitis, es decir, que esto aparentemente es una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿está bien? Y el soplo mitral, ¿qué les parece? ¿Qué me habían dicho? Como consecuencia del infarto, ¿no? Puede ser el soplo mitral. ¿Y qué sería? ¿Qué valvulopatía sería? Una insuficiencia mitral, claro, sí. Una insuficiencia mitral. 3 en 6, irradiado axila, ¿no? Una insuficiencia mitral que parece ser eh, importante, ¿no? Claro, que yo pensaba por ahí que podría ser un flujo retrógrado hacia la aurícula izquierda que provoque justamente estasis en la circulación pulmonar y eso le genere los rales, o sea, justamente la disnea, el flujo retrógrado hacia la circulación pulmonar, podría ser, ¿no? O sea, de la aurícula izquierda. Yo creo que primero hay que pensar en el infarto agudo de miocardio, el deterioro de la función ventricular, el aumento de las presiones de fin de diástole, que es lo que va a generar la disnea. Y si la insuficiencia mitral progresa, por supuesto, obviamente, esta sobrecarga de volumen va a generar más insuficiencia cardíaca que la que hay. Pero primero hay que pensar Perfecto. en lo Doctor, habitual, en lo más frecuente, sí. una consulta. No me quedó claro por qué el R3 me está hablando tan claramente de que la insuficiencia cardíaca es izquierda. O sea, no lo podría tener nunca en la derecha. Sí, cuando tienen insuficiencia cardíaca derecha, se puede ocultar un R3 del lado derecho, sí, eso es cierto. Pero... O sea, acá el R3, ¿por qué estaría dado? No me queda claro eso, a nivel de por qué esta insuficiencia cardíaca le da el R3. ¿Y alguien le contestaría, podría contestarle? porque hay disfunción diastólica, entonces cuando es un ventrículo como duro y cuando llega la sangre, que además es más sangre por la insuficiencia, choca contra las paredes y genera el R3, ¿no? Está perfecto. Es decir que el R3 nos habla, perdón, que el ventrículo tiene algo de rigidez. ¿Está contestada la pregunta? Y sí, perfecto. Muy bien. ¿Y qué vemos en el electro? A ver,
signos positivos. ¿Eso que es un R3? ¿Que se escuchaba? Parecía. Bueno, el electro de José. ¿Me escuchan o perdimos el contacto? Sí, se escucha, se escucha. ¿Puede ser que en D2 haya algún tipo de bloqueo o una alteración en el QRS? Sí, pero no miremos, digamos, el árbol nada más, sino que miremos el resto del bosque. Es decir, si yo veo un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene el antecedente de un infarto, ¿qué es lo que voy a ir a mirar? Si tiene elevación Ondas Q. resolutivo. E independientemente que tenga una S empastada en D1, tenga una R chiquitita acá en B1, no sé si la ven, una S y una R prima, muy chiquitita la R, pero está, ¿no? Esta imagen de conejillo, que nos indica que tiene un bloqueo de rama derecha. Lo que a mí me llama la atención es lo que veo en toda la cara anterior, B2, 3, B4, B5, B6, todo lo que veo a nivel de la cara anterolateral, ¿no? Que es la ausencia de complejos, la ausencia de R, es decir, no tengo más R, y tengo T negativa, es decir, tengo Q, ¿no? Q, en toda la cara anterolateral. ¿Eso de qué nos habla? De secuela con necrosis. Bien, que ha tenido un infarto anterior extenso, ¿no? Perfecto, y ha quedado, digamos, una secuela. Es decir, no, este paciente no reperfundió, por lo menos en esa instancia, ¿no? Probablemente no haya respondido a la estrategia de reperfusión farmacológica. Es decir, tiene una secuela anterior. Bien, entonces la causa de insuficiencia cardíaca, ¿cuál es hasta el momento? Una Está disfunción la muscular. pérdida de músculo cardíaco. Repito la pregunta, ¿cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca de este paciente? Hay dos El causas. infarto. Hay dos causas de insuficiencia cardíaca, las principales causas son dos. Este paciente tiene como causa una de las dos, que son las principales causas de insuficiencia cardíaca. Bien, el infarto dijeron por allá, pero para hacerlo más global... Síndrome coronario. Perfecto, es decir, la enfermedad coronaria es la principal causa de insuficiencia cardíaca. ¿La otra cuál era? Hipertensión. La hipertensión. Y después vienen las valvulopatías, bueno, y toda la saga, digamos, de patologías que incluyen, por supuesto, a la insuficiencia cardíaca de origen chagásico, la miocardiopatía periparto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sepan que las dos principales son la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial, seguido de las enfermedades valvulares. Es decir, Igual, doctor, pregunta, en este caso, cuando le hicieron la revascularización farmacológica, luego no tendrían que haber hecho una cineangiocoronariografía para corroborar de que el vaso realmente fue exitoso este procedimiento para evitar llegar a la insuficiencia cardíaca. Sí, tendrían que haberlo estudiado para ver si tenía aún anatomía coronaria para revascularizar. No solamente Porque por eso, sino porque en definitiva podría tener también otros vasos.
comprometido. Sí, sí, por supuesto que sí. Habrá que ver. Es más, el ideal hoy en día es a un paciente que ingresa con un síndrome coronario agudo, con elevación del ST, que la estrategia de revascularización o de reperfusión sea, obviamente, la angioplastía, ¿no? Y no el tratamiento farmacológico, pero no todos tienen esa opción o esa chance o esa posibilidad dependiendo del centro donde ingresen con el síndrome coronario agudo, ¿sí? Claro, pero si el trayecto para trasladar es mayor a 120 minutos, yo en ese caso le doy los fibrinolíticos, pero si no, o sea, si luego le hago un electro y no obtengo, o sea, una modificación, hay directamente la angioplastía. Por eso me suena raro que no le hayan hecho un estudio post la administración de los fármacos. Eso es lo que no entiendo. Sí, independientemente, antes del advenimiento de la angioplastía, el intento de una angioplastía de rescate, la angioplastía de rescate es aquella que se hace ante el fracaso de los trombolíticos, era ante la persistencia de síntomas y de insuficiencia cardíaca. Es decir, si el paciente fracasaba con los trombolíticos y no tenía síntomas, no se hacía nada. Es decir, se lo estudiaba, si existía la chance, por ahí al otro día o durante la semana. Esa panacea que vos decís, en algunos centros, si vamos a no necesitamos irnos al interior del país, ¿no? Pero en el conurbano no todos los pacientes tienen acceso, digamos, a un servicio de hemodinamia cuando ingresan a un centro que tiene como única estrategia de reperfusión los fármacos, es decir, streptokinasa, etc. Y tampoco muchas veces es fácil derivarlos, ¿entiende? ¿Sí? Sí, sí. Es decir, si estuviéramos en Estocolmo, esto sería, digamos, una hecatombe, ¿no? Lo que se hizo con este señor, pero estamos acá, en la Argentina. Entonces, ¿este hombre tiene todo el derecho de tener una insuficiencia cardíaca con esto? Sí. Sí. Doctor, Sí. igual, una pregunta. Yo me quedé con un poco perdida aquí con lo de la falta de las R en B1, B2, que significaba que ya la estrategia de reperfusión había fallado. O sea, pensé que eran las ondas Q patológicas que se mantenían en electro las que indicaban que la reperfusión no había sido exitosa. O sea, no entiendo bien por qué la falta de Rs te va directamente a que la reperfusión no fue exitosa. Porque, pero es lo que vos estás diciendo, ¿eh? Es decir, no tiene R porque tiene Q. Son Q Ah, estas. ok. Las R desaparecieron, ¿sí? Perfecto, sí, ya. Cuando no tengo R, ¿sí? Inicial en el complejo QRS, y tengo esto, se llama QS. Esto se llama QS. Es decir, son ondas Q. Se quedó Perfecto. sin R y tiene, digamos, un ST ahí medio tironeado, secuelar con las T negativas, pero acá ustedes en líneas generales, es decir, lo más importante, lo que tienen que decir que tiene una secuela anterior extensa, Perfecto. ¿no? Sí, sí entendí, gracias. Entonces, ya llegamos al diagnóstico de la causa, digamos, de insuficiencia cardíaca de este paciente. Bueno, le hicimos un laboratorio, un hematocrito normal, una glucemia bastante normal, una hemoglobina glicosilada bien, ¿no? Parece que tenía controlada la glucemia. La función renal, urea y creatinina normales, el ionograma es normal, el colesterol total bien, el HDL colesterol 56, muy bien, el colesterol malo, ¿no? El colesterol 66, triglicéridos 100 miligramos por ciento, y un coagulograma normal, es decir, que la analítica de la bioquímica del laboratorio, digamos, estaba bien. Bueno, le hicimos a José, le pedimos un ecocardiograma. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué le llama
la tensión. Los dos ventrículos acá arriba, adelante, digamos, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, las dos aurículas, las dos válvulas auriculoventriculares. 4 cámaras, ahí lo ponemos en 2 cámaras, esto es la cara inferior, esto es la cara anterior. Puede ser que, perdón, Dale, Dani, dale, Dani. me parece que la aurícula izquierda está, digamos, agrandada. El ventrículo izquierdo prácticamente, me da la sensación de que no se mueve casi. Y puede ser que haya algún desplazamiento del septum. Sí, miren, la cara inferior prácticamente no se mueve, la cara inferior. El septum interventricular tiene este aspecto hiperecogénico, es decir, bien blanquito. Esto se llama hiperrefringencia, ¿sí? ¿No? Esto nos habla que hay necrosis a este nivel, ¿no? Del septum. Y está bien, la aurícula sí puede estar un poquito aumentada, pero acordate que siempre tenés que ir a lo más importante. El ventrículo izquierdo parece dilatado, ¿no? Yo no les dije los valores, y tiene una hipoquinesia global, ¿no? Y Doctor, ¿y puede ser que...? Ustedes observan la pared la cara lateral, que engrosa poquito, compárenla con la pared libre del BD, que se mueven bastante bien, ¿sí? Bueno, estos 2 cámaras, esto es la cara inferior, muerta, la cara anterior, que no engrosa tampoco bien, es decir, tiene aparentemente una miocardiopatía dilatada, analizándolo subjetivamente, no les dije ninguna medición, con un deterioro de la función sistólica que parece leve, moderado, severo. ¿Qué les parece? Moderada, severa. Por la clase funcional que venía con la disnea la paciente o el paciente, diría que es más moderada, severa, igual que mora. Sí, yo diría que está significativamente comprometida la función, ¿no? ¿Qué me habían preguntado? Yo le quería preguntar porque, ¿cómo se vería un aneurisma ventricular? Porque ahí, o sea, esa parte que se ve ¿cómo sería arriba en el triangulito? No podríamos pensar que es un aneurisma en el ventrículo, ¿no? ¿Es normal eso? No, eso es normal. No tengo justo imágenes de aneurisma para mostrarte, pero no tiene aneurisma. Doctor, yo también tendría una pregunta. Habíamos dicho que el infarto estaba en la cara anterior, ¿no? Sí. Acá se podría ver como que la cara anterior está más finita, o sea, el miocardio está más, como no está tan hiperecogénico, ¿puede ser? A ver, vamos no a ver. sé. Digo, como por ahí mi pregunta también va más allá, ¿se podría ver en un ecocardiograma la lesión o no sé, el deterioro del músculo? Sí, por supuesto. No en este caso en particular, no parece, pero muchas veces la pared que está relacionada a la arteria que se infartó puede estar adelgazada, ¿no? Y además puede estar hiperrefringente, como vemos acá en el septum, ¿no? Es decir, bien blanquito, que nos indica que este tejido está muerto prácticamente, ¿sí? Y una pregunta, ¿por qué se ve que el tejido está muerto en el septum y no en la cara anterior? O sea, ¿por qué esa diferencia si el infarto fue en la cara anterior? Y no lo sé, cosas de la vida, pero la cara anterior no se mueve. Cuando va a las 2 cámaras, como vamos a ver ahora, y observamos la pared anterior, no se mueve casi nada. A ver, acá, esperando. Mirá, esto es la cara anterior y prácticamente no engrosa. Una consulta, doctor. ¿Esa hiperrefringencia también que se ve dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo es normal? ¿Eso se suele ver en un ecodoppler o también indica algo? Yo veo como que se pone más blanquito dentro de la cavidad. ¿Acá? Sí, ¿Esto? como que sí. En un momento del video es como que se pone muy blanco.
No, esto no es nada, ¿eh? Estos son ecos prestados, ¿no? De algo que debe tener ahí en la... Bueno, está bien. en el botón. Gracias. Lo que se ve acá es como un humo, no sé si lo llegan a ver. Claro, esa era mi duda. Y después de un Esto- momento se pone más blanco aún. Sí, esto que ven acá es humo. ¿Qué es el humo? El humo es la sangre que se ha enlentecido como consecuencia del deterioro de la función. ¿Sí? Esto se llama ecogenicidad sanguínea espontánea y es una condición que puede, no tan fuerte, digamos, como otras circunstancias, para la formación, digamos, de trombos dentro de la cavidad. ¿Sí? Pero bueno, está bien. Hicimos un análisis más amplio del que esperaba con respecto a la primera imagen. Bien, el mismo paciente, José, le pusimos color. Bueno. El mismo corazón. Y bueno, observamos lo que diagnosticamos en el examen físico, ¿no? Es decir, una regurgitación que va desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda en la sístole, ¿no? Una insuficiencia mitral significativa, ¿no? Se ve simplemente ya con el color. Le podemos hacer un análisis cuantitativo, como hacemos nosotros, pero a simple vista la ven, ¿no? Una insuficiencia mitral importante, que es secundaria a la dilatación, digamos, del anillo, es decir, la coaptación valvar, al dilatarse el anillo mitral por la dilatación de la cavidad ventricular, genera esta regurgitación importante, obviamente que no lo ayuda para nada, porque le genera una sobrecarga de volumen. ¿Sí? ¿Está bien? Doctor, una pregunta. ¿Acá tiene prolapso de la válvula? ¿O es algo descriptivo? Yo no termino de entender eso. No tiene prolapso de la válvula. Ok, porque vi como que se cerraba medio por encima del plano, pero quizás es Sí, mal. no es un prolapso genuino. El anillo está dilatado, es decir, son las dos valvas, digamos, que no llegan a coaptar. Bueno, el resultado del Doppler cardíaco es bastante parecido a lo que ustedes me dijeron en lo que concierne a la evaluación subjetiva cuando vieron las imágenes, y es que el ventrículo izquierdo está severamente dilatado, 72 milímetros, es decir, por arriba de los 7 centímetros, nosotros decimos que el ventrículo está dilatado en forma severa. La función sistólica está severamente comprometida, la fracción de eyección por este método que es el Simpson biplano, no importa, es de un 28%, a mí me parece que es un poquito, o que está un poquito más deteriorada. Hipoquinesia global del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, como ya ha dicho Daniel, está severamente dilatada, hay una hiperrefringencia septal, medial y basal e inferior de base ápex. Las cavidades derechas eran normales, con la función sistólica del ventrículo derecho conservada, una insuficiencia mitral severa y tenía una insuficiencia tricuspidia moderada, que bueno, acá no se las mostré, no importa, con una presión sistólica en la arteria pulmonar de 58 milímetros de mercurio, es decir, una hipertensión pulmonar un poquito más que moderada. ¿Está bien? Es decir, acá justificamos, por supuesto, a través de un método complementario, todo lo que nosotros pensamos en el examen físico. Es decir, el paciente tuvo un infarto, tiene disnea, tiene tercer ruido, tiene rales y, por supuesto, yo pienso, bueno, este paciente que tuvo un infarto en el 2017, 2018, se debe haber dilatado, el ventrículo se va a ver remodelado, falla sistodiastólica, insuficiencia cardíaca, seguramente debe tener algún grado de hipertensión pulmonar y obviamente lo documentamos a través de las imágenes. ¿Sí? Bueno. Bueno, tenemos que arreglar esto, ¿no? Tenemos que solucionar lo antes posible esto, si es que tenemos alguna forma, ¿no? Bien, ¿cómo encararían ustedes a este paciente en base al
a la terapéutica que estaba recibiendo, ¿no? El tratamiento con el que venía medicado, ¿no? Creo que era amlodipina, un hipoglucemiante oral y aspirina, nada más, ¿no? Y tenía solo eso, faltaría agregar algo que ayude a lo que es la función del corazón y además que disminuzca la mortalidad. O sea, que hay fármacos que está probado que después de un IAM, insuficiencia cardíaca, reducen la mortalidad, como los beta bloqueantes. Bien, tiene amlodipina, tiene metformina, está perfecto lo que dijiste, y tiene aspirina, es decir, que tiene un tratamiento, yo te diría que peor que su óptimo. Doctor, ¿y un diurético no correspondería para bajar un poco el trabajo cardíaco? Un diurético, un beta bloqueante. Clopidogrel. Clopidogrel. Para asociarlo por un año con la aspirina. ¿Por qué? Para generar el efecto antiagregante. Pero ¿está cursando un síndrome coronario agudo el paciente? ¿Le pusimos un stent? Claro, no. No. Y por ahí, doctor, un ionotrópico para mejorar la función ventricular. Un inotrópico. Para mejorar la función ventricular, porque tiene muy bajas fallas históricas el paciente. Por ahí, en este caso aguda. ¿Qué le pondrían? ¿Digoxina? Claro, o promemuteo porque tengo mi vecino martillando. Yo no le daría un inotrópico, creo, porque este paciente no estaba descompensado y no Claro. tenía falta de perfusión. O sea, yo no le daría eso. Yo pensé Es decir, los inotrópicos hoy en día se dan en pacientes que tienen que por alguna cuestión internarse, ¿no? Es decir, Claro, yo pensaba cómo puedo mejorar las funciones históricas de este paciente y no sé cómo porque ya está. ¿Está con un vasodilatador? que este paciente ni siquiera está para internarlo, ¿no? ¿No estaba con hipertensión como para darle un inotrópico? ¿No tenía 145 de sistólica? ¿Y por qué le vas a dar un inotrópico con 145? No, por eso digo, por el contrario, digo, si tiene 145 de sistólica, yo no le daría un inotrópico. Claro. No, yo lo dije porque por la función sistólica deprimida. Dije, ¿cómo le puedo mejorar más sistólica? Ustedes piensen, ¿cuándo doy un inotrópico en la insuficiencia cardíaca? O está descompensado. Claro. Cuando está descompensado o cuando tiene ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? Shock cardiogénico. Claro, digamos cuando está severamente descompensado e hipotenso pre-shock o con shock. Si no, no. Es decir, tengo que internarlo para darle un inotrópico. Para darle noradrenalina, adrenalina, dopamina, dobutamina, el paciente tiene que estar internado primero. Y este no es un paciente en esas condiciones. Tiene una sistólica de 150 casi, ¿no? 145. Entonces, ¿qué le daríamos a este paciente? Puede ser, como un paciente con dijo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. un IECA o beta bloqueante. Con síntomas congestivos, ¿no? Tiene rales, tiene edemas. Un inhibidor del ASO es lo clave, me parece. O sea, para bajar un poco la congestión y ayudar un poco a ese ventrículo. ¿Un inhibidor de qué? O sea, un diurético del ASO. Yo creo que lo que haría, por ejemplo, como dice Mora, yo le daría la furosemida, como dice Mora, pero para ahora, para el momento agudo, para aliviarle la disnea también, y además tenían los rales. Pero después, si yo después se lo tengo que rotar a un tratamiento crónico, creo que elegiría un diurético un poco menos potente, como una tiazida. acá dice Federico en el chat, un vasodilatador para bajar la poscarga. No. Vasodilatadores para bajar la poscarga. Tendría que estar severamente hipertenso. Tendría que ser una emergencia hipertensiva, no es el contexto, ¿no? Para darle nitroprusiato. No, esto no. Acá hay que mejorar la función del corazón por un lado y por otro lado sacarle la congestión. Es decir, tenemos que mejorar la calidad de vida del paciente y mejorarle la cantidad de vida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces está muy bien lo que dijeron ustedes, ¿eh? Bien.
Entonces, en las indicaciones, obviamente, la dieta hiposódica, al paciente siempre vamos a tener que pesarlo y saber cuál es el peso para ver cómo va a ir disminuyendo los edemas de acorde al tratamiento, ¿no? Terapéutico o la terapéutica, digamos, farmacológica. Bien, empezaríamos con una dosis baja de enalapril, por ejemplo, en este caso le dimos enalapril 2,5 miligramos cada 12 horas, le dimos un beta bloqueante, Sí. Sí. bueno, la dieta hiposódica, el tratamiento farmacológico, acuérdense que el paciente está relativamente hipertenso, por lo tanto podemos asociar, como en toda insuficiencia cardíaca, enalapril con bisoprolol, iniciando con dosis bajas de enalapril y dosis bajas de bisoprolol, ¿no? Porque no sabemos cómo va a responder, ¿no? Es decir, el paciente puede hipotensarse y decidimos siempre titular los fármacos que tienen un efecto hipotensor, ¿no? Como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y como los beta bloqueantes. Por supuesto, el paciente tiene síntomas o signos de congestión, vamos a ser cariñosos, digamos, con la furosemida y le vamos a dar 40 miligramos cada 12 horas. Y obviamente el paciente estaba virgen de tratamiento para evitar la formación de nuevas placas, ¿no? Las estatinas han demostrado esto, ¿no? Todo paciente coronario debe recibir estatinas y obviamente, por supuesto, la aspirina, 100 miligramos días como el paciente venía recibiendo, y la metformina, y lo citamos a la consulta en una semana. ¿Está bien? ¿Sí? Doctor, una consulta. El enalapril, o sea, el paciente estaba con amlodipina. ¿Le roto la amlodipina por el enalapril o lo agrego? No, se lo sacamos directamente la amlodipina. Además Perfecto. tiene edemas en las piernas, que pueden ser por la insuficiencia cardíaca, lo más probable. Entonces, para evitar potenciar el incremento de los edemas, se lo saco, porque la amlodipina, es decir, los bloqueantes cálcicos como la amlodipina, dihidropiridínicos y el resto de los bloqueantes cálcicos, ¿han demostrado algo en la insuficiencia cardíaca? No. Yo tenía entendido que era la opción cuando estaba contraindicado el beta bloqueante. No, digamos que los bloqueantes O sea, cálcicos se creo que lo estudiaron. dijo Daniel antes, que aumentaban los edemas. O sea, yo no lo sabía, sinceramente, pero creo que lo dijo Daniel. Pero independientemente de los edemas, ¿ustedes le darían, vamos a suponer, el paciente por ahí es un paciente hipertenso y anda bien con la amlodipina, no caben dudas? Pero vamos a suponer que por la insuficiencia cardíaca, per se, ¿indicamos bloqueantes cálcicos? No. Obviamente que si el paciente es hipertenso, por ejemplo, y que responde bien a la amlodipina, le dejamos. O si el paciente persiste hipertenso, pese al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, los fármacos que utilizamos tienen un efecto hipotensor, ¿no? Como los inhibidores de la ECA, los antagonistas de la angiotensina 2, los beta bloqueantes, persiste hipertenso, le podemos agregar. Pero para la insuficiencia cardíaca en sí, los bloqueantes cálcicos no han demostrado, digamos, nada, es decir, tienen un efecto neutro. Es decir, ni mejoran ni empeoran la insuficiencia cardíaca.
¿Está bien? Eso fue un estudio que salió a mediados de los 90 que se llamó PRICE, que reclutó pacientes con insuficiencia cardíaca y comparó, digamos, la amlodipina entre los que la recibían y los que no, todos recibiendo la batería de tratamiento que hoy sabemos que sirve para la insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, ¿y por qué el enalapril y el bisoprolol? Porque esos son dos de los fármacos, al igual que las estatinas, que demostraron que reducen la mortalidad. Y porque lo que van a hacer es hacer que esa remodelación cardíaca que normalmente ocurre después de un infarto sea como más bien fisiológica en vez de patológica. Igual llegamos un poco tarde o no, pero para que no progrese. Bien, este paciente estaba, digamos, virgen de tratamiento para mejorar la supervivencia en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Es decir, enalapril, bisoprolol. Y bueno, en cuanto a la rosuvastatina, no es por la insuficiencia cardíaca en sí, sino que es por la causa en particular de insuficiencia cardíaca que tiene este paciente, ¿eh? Ojo, que es un coronario, por eso tiene que recibir estatinas, no por la insuficiencia cardíaca en sí, ¿no? Lo mismo que la aspirina, no por la insuficiencia cardíaca en sí, sino porque es un coronario. Y obviamente la metformina por su diabetes y la furosemida porque tiene congestión. ¿Está claro eso? Una consulta, doctor, no logro entender por qué no se daría a este paciente, ya sé que usted le dan el APRI para la hipertensión, pero el bloqueo de cálcico, si el paciente es hipertenso y vos le bajás la poscarga, ¿eso no mejoraría justamente la insuficiencia cardíaca? No. O No sea, lo no. ha demostrado. Por eso te digo, cuando se reclutaron los pacientes utilizando amlodipina, se utilizó en el estudio PRICE, no hubo, digamos, diferencias. Perfecto, entonces Es como el Chagas. Ustedes saben que el Chagas crónico no se trata con antiparasitarios como el mebendazol. Se trata el Chagas agudo. Hace unos años hizo un estudio de laboratorio viendo que el tratamiento con mebendazol en el Chagas crónico generaba todo un efecto inmunológico que parecía ser como que había que utilizar en el Chagas crónico el mebendazol, porque desde el punto de vista inmunológico aparentemente iba a mejorar. Cuando se lo llevó a la práctica y se reclutaron pacientes chagásicos crónicos, no pasó absolutamente nada con el mebendazol. Se seguían muriendo igual y evolucionando igual a la insuficiencia, a lo que sucede, digamos, en lo que sucede en lo que respecta a un Chagas crónico, es decir, no tuvo ningún impacto. Por eso la importancia de los estudios randomizados y de la medicina basada en la evidencia, porque vos desde el punto de vista fisiopatológico podés tener todo, pero cuando lo llevas a la práctica no encontrás resultados. Bueno, en una semana lo citamos. Perdón, yo tengo una última consulta. ¿Le doy ahora furosemida y después le puedo dejar la furosemida como tratamiento crónico? Porque a veces, como que en fármaco nos decían que la furosemida no se puede dar para tratamientos crónicos, sino que ahí tenemos que dar uno menos potente, como una tiazida, pero no sé si esto es realmente así en la práctica. Bueno, pero no te adelantes, porque recién lo citamos a la semana, ¿está bien? ¿Sí? Sí, perdón, estoy un poco ansiosa. Estás ansiosa. A la semana lo citamos, mirá, me siento mejor. Mejoría sintomática, ya no tiene reales pulmonares, se le fueron los edemas, la frecuencia cardíaca bajó de 90 y pico a 85 latidos por minuto, mejoró su tensión arterial, casi tiene una tensión arterial normal, y tiene aún un poco de disnea a esfuerzos leves, ¿no? Es decir, mejoró, pero cuando hace algunos esfuerzos el paciente tiene disnea, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? Ahora sí, retirar la furosemida. ¿Por qué le voy a retirar? ¿Qué tiene en contra la furosemida? ¿Qué tienen miedo a que se quede sordo? ¿A que se le rompa el riñón? La hipocalemia, yo más que nada, a las arritmias, por ahí, con el crónico.
La hipocalemia, sí, pero hace una semana que está con la furosemida. Claro. Yo como Lula lo tenía como que era muy potente y se usaba más que nada en un cuadro más severo, y cuando se mejora el cuadro se retiraba poquito. Y se pasaba un diurético más leve. Es una droga noble y milagrosa la furosemida porque le saca la disnea, ¿eh? Acuérdense que la furosemida no tiene ningún impacto en la mortalidad, ¿no? Va, eso se piensa, ¿no? Perfecto. Pero el hecho que siga con disnea y recién va una semana, no nos diría como, o sea, no sé, yo lo dejaría un rato más con la furosemida. Igual es un éxito esto, ¿no? La semana está bien, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder con los pacientes? Bueno, obviamente vamos a seguir con la dieta hiposódica. Le vamos a aumentar en el alapril 5 cada 12, porque tiene margen todavía. Miren, tiene 135, 85. Acuérdense que las drogas en la insuficiencia cardíaca, las que mejoran la supervivencia, como el inhibidor de la enzima convertidora / antagonista de la angiotensina 2 y los beta bloqueantes, deben darse a la dosis máxima tolerada por el paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a dosis máxima vamos a tener mejoría de la función ventricular, de la máxima tolerada, ¿no? Y obviamente una mejor supervivencia. Entonces, ¿tengo margen? Y sí, tengo margen porque con esta presión le puedo seguir aumentando y tiene 85 todavía de frecuencia. Es decir, que le puedo aumentar todavía más el beta bloqueante y le doy 5 miligramos cada 12 horas. Esto es artesanal, ¿eh? Esto de la medicina de insuficiencia cardíaca, en lo que respecta a las dosis, es artesanal. Hay otro que podría haber empezado con 10 miligramos de bisoprolol y quizá le hubiera ido bien, pero las guías recomiendan que hay que titular las dosis de beta bloqueantes y de inhibidores de la enzima convertidora. Es decir, empezamos con dosis bajas y por eso lo citamos nuevamente a la semana para ver cómo el paciente está desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista hemodinámico, es decir, presión arterial, frecuencia cardíaca. ¿Está claro? ¿Sí? El paciente mejoró sustancialmente. ¿Sí? ¿Qué hago con la furosemida? Bueno, furosemida 40 miligramos día por medio. Se la voy bajando a la furosemida, ¿no? O sea que jodían tanto con la furosemida, bueno, se la empezamos a bajar. ¿Eh? Bien, se la empezamos a bajar, no se la sacamos abruptamente. Se la disminuimos día por medio, después medio comprimido día por medio y se la vamos sacando hasta que en un mes, si el paciente ya está en peso seco, es decir, no tiene más edemas, se la terminamos retirando. ¿Sí? Bien. Y espironolactona 25 miligramos día. Sí, se la puedo agregar ya en este punto. Es decir, otra droga que por su efecto antifibrótico, antirremodelado, ha demostrado que mejora la supervivencia, igual que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina / antagonistas de la angiotensina 2 y los beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca. Obviamente sigue con la ROSU, sigue con la aspirina, porque es coronario, como es diabético con la metformina, y lo cito a una consulta en una semana y planeo una prueba evocadora de isquemia miocárdica para ver si el paciente tiene viabilidad miocárdica. Una ¿Alguna pregunta. duda? Sí. ¿Cuál es el momento en el cual decidís ponerle la espironolactona? O sea, sé que puede formar parte del tratamiento, pero ¿a qué paciente decidís ponérselo y a quién no? O a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca empezás con IECARA 2, beta bloqueante, y después sí o sí le agregás la espironolactona. En todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, comienzo con IECA y con beta bloqueantes, o bien si no quiero dar IECA y le doy antagonistas de la angiotensina 2, con dosis bajas titulándolo. Eso es en todos los pacientes. Bien. Si el paciente tiene síntomas congestivos, le voy a dar furosemida, ¿no? Si el paciente persiste, digamos, con disnea, es decir, está en una clase funcional más allá de 2, ¿no? Ahí le agrego la espironolactona. Es decir, las guías hablaban de clase funcional 3, pese al tratamiento con IECA
beta bloqueantes y diuréticos, y ahora dicen en clase funcional por arriba de 2, es decir, que es en definitiva lo mismo, pero en los Estados Unidos son así. No sé si queda contestada la pregunta. Sí, sí, o sea, Digamos, si este clase paciente funcional no, 2, 3. claro, Cuando el paciente persiste con los síntomas pese a estos 3. claro, o sea, si Incluso, no hubiera venido con disnea, no yo se voy lo a seguir agrego. dando, exacto, yo puedo seguir dando el diurético un tiempo más, y lo bueno del diurético que juntamente con la espironolactona no voy a tener, digamos, los riesgos de la hipocalemia, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Uno exfolia el potasio, como es la furosemida, y la espironolactona lo ahorra. ¿Sí? Sí, se ¿Entienden entiende. todo? Entonces ahí puedo hacer un balance y digo, bueno, los riesgos de hipocalemia bajan porque estoy dando un diurético de asa y estoy dando un ahorrador de potasio. Entonces el problema de la hipocalemia no lo voy a tener. Obviamente todo esto lo hago controlando por ahí a los 15, 20 días el laboratorio para ver cómo este paciente está desde el punto de vista hidroelectrolítico y cómo está la función renal, ¿no? Pero en el caso de este paciente en particular tenía una función renal previa que estaba conservada, ¿sí? El paciente ya prácticamente empezó seco con un tratamiento hasta el momento que parece óptimo para la insuficiencia cardíaca, porque está con todo este arsenal que sirve no solamente para mejorar la supervivencia, sino para mejorar los síntomas, y está óptimamente tratado con los fármacos que se utilizan para la enfermedad coronaria crónica, ¿no? Además que obviamente el beta bloqueante no sirve solamente para la insuficiencia cardíaca, sino para la enfermedad coronaria. Y además tiene Rosu, tiene aspirina. Bueno, los síntomas Doctor, perdón, para hacer una prueba evocadora de isquemia. Sí. ¿tiene la posibilidad de acercar un poco el micrófono por casualidad? Se escucha un poquito bajo. Sí, porque yo me fui para atrás. ¿Ahora se escucha bien ahí? Ahí se escucha mejor, gracias. Perfecto, disculpen, avísenme si me voy un poquito más para atrás. Estamos acá en la sala de eco. Bueno, se le hizo una SPECT perfusión miocárdica con tecnesio en reposo y en esfuerzo. No tengo acá las imágenes para mostrarle. Y tiene una hipoperfusión fija anterior, apical, medial y basal, es decir, toda la cara anterior y septal de base a apex, y no tiene evidencia de isquemia, es decir, todo lo que tiene es necrosis. Concurre asintomático, después de citarlo, nuevamente, indico un plan de caminatas hasta obtener un turno en un plan de rehabilitación cardiovascular, y decidimos continuar con tratamiento farmacológico por la ausencia de viabilidad en estudio de perfusión miocárdica. Es decir, el paciente no tiene isquemia, tiene necrosis, nada más. ¿Qué piensan? Que está estable, digamos. O sea, toda la necrosis es consecuencia del infarto que tuvo en su momento y ahora aparentemente tiene una insuficiencia cardíaca estable y controlada farmacológicamente. Sí, está bien, pero me quedo conforme con lo del SPECT, porque este paciente nunca se hizo, digamos, una cinecoronariografía, de repente, ¿no? Es decir, yo digo, ¿y si tiene lesiones significativas y en el SPECT no me dio isquemia por algún defecto técnico, porque no llegó, digamos, a hacer una prueba lo suficientemente, o un esfuerzo lo suficientemente significativo para evidenciar isquemia, y es un paciente que es relativamente joven? ¿Estaría mal hacerle una cinecoronariografía? Una CCG, como decimos nosotros, para No, ver no, es si más, lo tiene, tendríamos que hacer. para ver si tiene lesiones? Es decir, no se la hicieron, no se la hicimos, nosotros. Es decir, se la hicimos, yo se la hice después.
Y ahora les cuento. Ay, me olvidé de traer una imagen que tengo de hace poco de este paciente, pero bueno. Está bien lo que me dicen, sí, está bien. Podría haberse hecho, no estaría mal. Es decir, en la medicina no existe el no, ni el sí, ni el nunca, ni el siempre. Y siempre vivimos en una tonalidad gris, no siempre, pero en muchos casos, ¿no? Que son los que hacen que sean importantes y que yo los use para, en definitiva, dar una charla con ustedes. Y sí podría haberse realizado una CCG en primera instancia, es decir, no hubiera habido ningún inconveniente, ¿no? Sí que podría haberse hecho. Pero ¿por qué decidimos no hacerla en este paciente? Una consulta, doctor. Sí. Si el SPEC nos dio un resultado bien, no hay signo de isquemia y podemos suponer que, como dijo Sebastián, el paciente tiene la insuficiencia controlada farmacológicamente, ¿sería conveniente hacerle una cinecoronariografía considerando que, bueno, es un estudio que, si bien no es súper invasivo, capaz es un poco más engorroso, pero que sin duda es mucho más efectivo, no tiene una especificidad mucho mayor si quisiéramos encontrar una obstrucción en alguna arteria? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, perfectamente. El tema es que si al paciente le hacemos una cineconografía y vemos que tiene lesiones significativas, el paciente puede, digamos, puede incluso hasta mejorar. Y más aún, si el paciente, bueno, sería el caso opuesto, que el SPEC nos diera isquemia por todos lados, ¿no? O un ecoestrés, ¿no es cierto?, nos diera isquemia por todos lados, estos pacientes son los que casualmente mejoran la función ventricular sustancialmente con la revascularización, ya sean stents o cirugía de bypass, ¿se entiende? Pero a lo que va tu pregunta es que había una serie de signos indirectos de ausencia de viabilidad miocárdica en el ecocardiograma que yo le había hecho, ¿sí? Entonces eso nos orientó a decir, ¿para qué vamos a ser invasivos de entrada? Hagámosle una prueba de apremio para ver si hay isquemia, si el paciente tiene signos indirectos de que no tiene viabilidad, de que tiene el tejido muerto. ¿Cuáles son los signos? Hay muchos, pero estos son los más importantes. Cuando el diámetro diastólico supera los 70, que era el caso de este paciente, cuando tiene un trombo, en este caso no había, cuando tiene aquinesia o disquinesia, acuérdense que había, digamos, una aquinesia importante, y cuando tiene hiperrefringencia. La hiperrefringencia representa que ese tejido está necrótico. Nadie nos hubiera condenado si lo hubiésemos hecho un cateterismo en primera instancia, ¿está claro? ¿Sí? Lo que está mal es no darle IECA, es no darle beta bloqueantes, no, como venía el paciente tratado, ¿sí? Previamente, ¿se entiende? Sí, sí, sí. O sea, en esos casos que están ahí, le podría haber hecho, le debería haber hecho la cinecoronariografía desde el principio. Y si el paciente hubiese tenido un SPEC positivo para isquemia, le hago, por supuesto, la CCG. Pero a un paciente de estas características, dilatado y sin los criterios, digamos, que nosotros mencionamos como signos indirectos de ausencia de viabilidad, sí, podría haberle hecho la cinecoronariografía en primera instancia. Y ni hablar si además de la insuficiencia cardíaca, el paciente hubiese tenido dolor de pecho, ¿no? Ni siquiera lo paso por un tomógrafo, ¿no? Es decir, le hago la CCG. ¿Sí? No está mal hacer, si ustedes me preguntan, ¿y una prueba de isquemia? Sí, también le puedo hacer. Es decir, después le voy a hacer la CCG sin duda. Lo que pasa es que después surgen dudas, ¿no? Cuando el paciente tiene ANGOR, tiene insuficiencia cardíaca, que son, digamos, sobre todo el ANGOR, el dolor de pecho, nos dice que el paciente está isquémico, ¿no? Y después le hago una prueba evocadora de isquemia y me da que no tiene isquemia. Digo, pero ¿cómo? Si el síntoma cardinal de isquemia está presente. Y bueno, voy y le hago una cinecoronariografía.
No, pero ese es el manejo, es decir, prueba evocadora de isquemia barra cinecoronariografía. ¿Sí? En este caso puntual decidimos no hacerla inicialmente por estos signos indirectos de ausencia de viabilidad miocárdica por ecocardiografía. El paciente tenía 3. Sí, escucho. Doctor. Guille, creo que preguntaba primero. No, yo iba a preguntar, pero No, yo no. Ok. Yo no entiendo por qué haríamos una prueba evocadora de isquemia si el paciente ya está viniendo con una disnea de clase funcional 3 o 4. O sea, yo ya sé o no que ese corazón no responde bien, no puede responder al aumento de retorno venoso. ¿Para qué estoy haciendo una prueba evocadora de isquemia? No entendí lo del retorno venoso. Ahí me quedé. No, digo, yo ya sé que el paciente no tolera el esfuerzo por cómo viene con los síntomas. ¿Para qué necesito hacer una prueba evocadora de isquemia? No, la prueba evocadora de isquemia es para ver si el paciente tiene territorio isquémico. Si tiene territorio isquémico, tiene lesiones que son revascularizables. Cuando el paciente está necrótico es porque las arterias están ocluidas 99% para arriba. No sé. ¿Está bien? Ok, sí. La prueba evocadora es para poner en evidencia que el paciente tiene una causa de insuficiencia cardíaca de origen isquémico, ¿no? Si yo le hago una cámara gamma, como en este caso, va a haber una diferencia entre el apremio y el esfuerzo. Es decir, el paciente en el apremio va a captar en su miocardio el tecnesio, y en el esfuerzo, cuando se genera un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno miocárdico como consecuencia de una lesión, no va a captarlo. Es decir, eso es lo que se denomina isquemia. Ahora, cuando el paciente no capta el radioisótopo ni en el reposo, ni en el esfuerzo, es porque el tejido está muerto, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, ahí entendí. Gracias. ¿Está bien? Retorno venoso no tiene nada que ver. Retorno venoso está intachable, me parece. Ok. Bien, entonces podríamos haber hecho una cinecoronariografía de entrada y sí, podríamos haberla hecho. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Porque me quedé pensando en que tenía tanto daño y tan poca viabilidad miocárdica. Y entre el poco control que tenía, o sea, el esquema incompleto, y encima que es diabético, ¿puedo pensar que tuvo reinfartos, digamos? ¿O sería muy rebuscado ahí? No, yo pensaría lo mismo que vos. La enfermedad coronaria y la diabetes saben que tienen una asociación importante y que los pacientes diabéticos tienen una posibilidad muchísimo mayor, más del doble, de tener enfermedad coronaria que los no diabéticos. O sea que sí, podría ser. Sí. Perfecto, gracias. Sí. ¿No? Y además, una de las causas de la enfermedad coronaria es, por supuesto, la diabetes, porque es un factor de riesgo. Este paciente probablemente era, además de diabético, es hipertenso, ¿no? Y vino durante casi unos años sin control, ¿no? Bueno, al paciente se le hizo durante la pandemia una cinecoronariografía. Las coronarias tenía una lesión en la descendente anterior que era no revascularizable. El paciente evolucionó con insuficiencia cardíaca durante estos últimos 2 años y lo trasplantaron en el hospital italiano. Terminaron trasplantando, yo le hice un eco hace poquito, hará 2 semanas. Yo lo perdí, digamos, en la época de la pandemia, no consultó más desde el 2019, pero antes de la pandemia no consultó más y el otro día lo vi trasplantado. Por eso tuvo una evolución, digamos, tórpida. Es decir, cuando el paciente no podés mejorarle su función ventricular, revascularizándolo, por ejemplo, tratando, digamos, la causa, el tratamiento para la insuficiencia cardíaca
en definitiva, funciona un tiempo, funciona unos años. Hay pacientes que lo tenemos muchos años y otros que lamentablemente evolucionan tórpidamente, pero obviamente tienen mejor supervivencia que aquellos que no reciben nada, ¿sí? Bueno, esto no interesa, es como, digamos, se activan en la insuficiencia cardíaca los péptidos natriuréticos y cómo, cuál es el papel que tienen hoy los nuevos tratamientos con inhibidores de la neprilicina, como el sacubitrilo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, su efecto antivasoconstrictor, su efecto antiproliferativo celular, antifibrótico y antihipertrófico, con un efecto diurético y vasodilatador añadido, ¿no? Bueno, estos son los grandes estudios que se hicieron protagonizados por este hombre que se llama Milton Packer, que nos vienen enriqueciendo con grandes estudios randomizados desde la década del 80, ¿no? Este estudio se llamó el Paradigm, no sé si el otro día les habló esto, creo que el doctor Antonucci, que fue el estudio. Doctor, se escucha muy bajito, ¿podría acercarse un poco más, por favor? ¿Me escuchan ahí? Esperen, a ver, que me tuve que correr para que pasaran un ahí está tipo mejor. de Doppler. Este fue el gran estudio, digamos, que utilizó el sacubitrilo valsartán en una cantidad, digamos, de pacientes, una población de 8.842 pacientes, y se observó que la administración de sacubitrilo valsartán disminuía significativamente la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, que reunían una serie, digamos, de condiciones. El Paradigm demostró o hace que se recomiende como opción para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica sintomática con fracción de eyección reducida en las personas que tienen síntomas clase 2 a 4 de la New York Heart Association, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos del 35% menos, y ya venían tomando una dosis estable de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, es decir, los ARA2. Es decir, estos pacientes que ya venían recibiendo IECA, ARA2 o ARA2, perdón, o IECA o ARA2, perdón, y persistían con esto, mejoraban sustancialmente con esta asociación que es sacubitrilo valsartán. Hay varios en el mercado, antes teníamos una sola marca que se denominaba o que se llamaba Entresto, y que hacía que el tratamiento fuera muy costoso, muy costoso. Afortunadamente ahora aparecieron otras marcas, y ahora podemos decir que se ha reducido el valor de esta droga que provoca tanto beneficio en la insuficiencia cardíaca, ustedes conocen. Esto es un poquito la historia natural, digamos, de la insuficiencia cardíaca en base a la fracción de eyección y en base en la progresión en años, desde que el paciente se hace o es asintomático hasta que comienzan los síntomas. Saben que en los pacientes que ya tienen disfunción ventricular asintomática van a recibir beta bloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué paciente tiene una disfunción ventricular asintomática? Es decir, yo digo, este paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero no tiene ningún síntoma. Repito la pregunta. ¿En qué paciente? Por acá dice abajo en el slide, dice asintomático. Y acá ya hablamos, por ejemplo, del tratamiento con beta bloqueantes en este punto, ¿no? Y también de inhibidores de la enzima convertidora ARA2. ¿Cómo sé yo que un paciente tiene insuficiencia cardíaca si está asintomático? Si está asintomático para insuficiencia cardíaca, es decir, no tiene signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. O sea, se refiere a las etapas de la insuficiencia cardíaca. Eso, que, o sea, en la etapa A hay una disfunción, o sea, hay algún tipo de alteración orgánica, pero todavía no se desarrollaron los síntomas. Claro, pero acá hubo un estudio que se hizo hace muchos años, cuando
el enalapril, perdón, el captopril había demostrado en un estudio multicéntrico que la mortalidad disminuía con el enalapril, que fue un hito en la historia de la cardiología y de la medicina. Después se vio que no solo en pacientes que tenían deterioro de la función sistólica y tenían síntomas mejoraban, sino que también provocaba un beneficio sustancial en aquellos pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, es decir, que tenían deterioro de la función sistólica, pero que no tenían síntomas. ¿Qué situación se les ocurre a ustedes de decir, mira, este paciente no tiene síntomas, pero tiene insuficiencia cardíaca, porque tiene la función sistólica deteriorada y la fracción de eyección está deteriorada? ¿Cuáles son esos pacientes? Y puede ser, por ejemplo, un paciente se infartó y después en un estudio se evidenció, digamos, una fracción de eyección disminuida, pero que no presenta síntomas ni signos. Entonces, en ese caso, la terapéutica temprana con IECA me imagino que lo ayuda a evitar la progresión. Bien, excelente. Sí. Sí. Perdón, ¿se puede repetir? Excelente. A ver, Sebastián, repetí lo que dijiste porque es la respuesta exacta. O sea, me imaginé un caso de un paciente que se infartó y que en los estudios posteriores se evidenció una disminución de la fracción de eyección. Entonces ahí la intervención temprana con IECA demostró que evita la progresión de la insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es decir, un paciente que se infartó no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, pero luego un eco y tiene una hipoquinesia anterior, una hipoquinesia laterobasal y la fracción de eyección me da 49. 46. Es decir, tiene un leve deterioro de la función sistólica. Ese paciente tiene que ir al tratamiento de insuficiencia cardíaca. Es más, este paciente ya viene con beta bloqueantes porque es un coronario, ¿no? Estamos hablando que se infartó. Es decir, que le tendríamos que agregar IECA o ARA2. Eso se denomina disfunción ventricular asintomática. ¿Está bien? ¿Está claro? Doctor, y en estos casos Pero esa no es que quinesia. inicio. Dale. Perdón, Mora, dale, habla vos. No, mi pregunta es si en estos casos como que no hago todo el esquema básico de la insuficiencia cardíaca, o sea, IECA, beta bloqueantes, diuréticos, sino que solo IECA y beta bloqueantes. Estamos diciendo que no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Los diuréticos solamente se dan cuando hay congestión. Perfecto. ¿Está bien? Los diuréticos no tienen ningún impacto en la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Es decir, solamente 4 drogas tienen impacto en la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Perdón, 5. ¿Sí? Y observen a medida, obviamente, que hay un progreso en el daño y empiezan los síntomas, además de los beta bloqueantes, los inhibidores de la enzima convertidora, barra ARA2, la espironolactona, la esplerenona, que es igual que la espironolactona, pero algunos prefieren utilizarla en los pacientes que han tenido un infarto. Son las drogas que se van incorporando, y otras drogas, como les dijo el otro día el doctor Antonucci, pueden ser los diuréticos en el caso de congestión, el digital, que es una droga prácticamente en desuso, a menos que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca y que tenga una fibrilación auricular, por ejemplo, leivabradina para controlar la frecuencia cardíaca cuando el paciente no puede recibir ya beta bloqueantes o incrementar el tratamiento con IECA-ARA2 porque se hipotensa, porque la ibradina baja la frecuencia cardíaca sin provocar ningún tipo de alteración hemodinámica. Un desfibrilador, un CDI, un cardiodesfibrilador interno, en el caso que el paciente tenga alguna arritmia ventricular, ¿no? Importante, o un resincronizador cuando el paciente tiene una miocardiopatía dilatada con un bloqueo completo de rama izquierda y hace que el septum se mueva muy mal y no pueda adecuadamente llenarse el ventrículo izquierdo para después contraerse apropiadamente. Pero esto es algo que se lo voy a dejar al doctor Ingalina ahora cuando les va a dar, lo tengo por acá.
Doctor, cuando dice cámara gamma, es lo mismo que el SPECT de perfusión, ¿no? Exactamente. Ok. ¿Los han invitado al Ateneo a las 11 de la mañana ustedes? Sí. Sí. Sí, ¿Qué es sí, virtual? ¿Es virtual el Ateneo? Sí, Sí, es virtual. Perdón, doctor, mientras esperamos que se conecten todos, ¿nos podría recordar cuáles eran los 5 fármacos que bajan la mortalidad? Qué ansiedad, ¿no? Sí. Micaela Trovarelli. Está bien, me gusta eso, que estén interesados. Bueno, ¿cuáles son los 5 fármacos? 5 son, espere que los cuento. A ver. ¿Cuáles son? Los fármacos que han demostrado tener un impacto en la mortalidad, que es lo mismo que decir que mejoran la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Beta bloqueantes, IECARA-2, Sí. diuréticos, espironolactona. Diuréticos, cuando hablamos de diuréticos, ¿de qué hablamos? Ojo. Espironolactona. ¿No? La Yo espironolactona. tenía diuréticos en general. No, pero- los diuréticos en general, como la furosemida, que es la droga de primera línea en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con signos de congestión, no tiene impacto en la supervivencia de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Es decir, los que la tienen son la espironolactona barra la esplerenona, que es lo mismo, un fármaco similar, y que algunos lo utilizan en los pacientes con insuficiencia cardíaca posinfarto, ¿no? Pero se puede usar tranquilamente en la espironolactona, es decir, IECA barra ARA2, beta bloqueantes, espironolactona, ¿qué más? Sacubitril valsartán. Sacubitril o valsartán, y esos son los fármacos. Después el desfibrilador interno automático, bueno, eso no es un fármaco, la resincronización también puede mejorar los síntomas y la supervivencia. ¿Sí? ¿Y qué más? Me dijeron 4, ¿no? IECA barra ARA2, los beta bloqueantes, la espironolactona y la asociación sacubitrilo-valsartán. ¿Algo más? Y si fue por un síndrome coronario agudo, la aspirina y las estatinas. No, hablamos de insuficiencia cardíaca. La dieta hiposódica, o sea, no sé, no es un fármaco, pero No. Antagonistas de los receptores de angiotensina. no sé si se refiere a los bloqueantes cálcicos, no, porque dijimos que no se dan. No sé. No, bloqueantes cálcicos, no. ¿No saben? Yo de farmacología tenía solo eso, pero no sé, a veces faltó uno. Bien, hace unos años, muy poquitos años, se vio que una de las drogas que se utiliza para el tratamiento de
de la diabetes, ¿no? Y que funciona muy bien en el control de la diabetes, que es un inhibidor. ¿Ustedes hicieron fármaco, todo ya fármaco? Ah, ¿usted se refiere a los SGLT2? ¿Por qué? Porque tenían efectos pleiotrópicos en la función hemodinámica, en la estabilización de la placa, y además porque son glucosúricos, entonces mejoran también todos los síntomas de congestión. Bien, perfecto. Bueno, los inhibidores de la SGLT2, como la dapaglifosina, la empaglifosina, se estudiaron en los pacientes diabéticos y se observó que además de tener sus excelentes resultados en mejorar el control glucémico, en reducir significativamente los niveles de hemoglobina glicosilada, que ese fue en un estudio hace unos años el endpoint, es decir, el punto final, se vio que en un punto final, no en un endpoint, digamos, principal, se vio que los pacientes con insuficiencia cardíaca reducían su mortalidad, es decir, que mejoraban la supervivencia en el grupo que recibían inhibidores de la SGLT2. ¿Qué sucedió? Dijeron, bueno, el punto final del estudio no era era ver qué pasaba con la hemoglobina glicosilada, con la glucemia, con la mortalidad global, pero ahora vamos a tener que investigar qué pasa realmente con la insuficiencia cardíaca. Entonces, diseñaron un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes a ver qué sucedía, ¿no? Y el estudio lo tienen que suspender al no ser prácticamente ético, porque se observaba que los pacientes que recibían dapaglifosina o empaglifosina, no me acuerdo en cuál, porque hay dos estudios, pero no importa, era un inhibidor de la SGLT2, se observaba que drásticamente mejoraban su supervivencia con respecto al grupo que no recibía SGLT2. ¡Wow! Entonces, en los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, los inhibidores de la SGLT2 disminuyen significativamente la mortalidad. Bueno, y Hamilton Packer, que era el del estudio Paradigm con sacubitril o valsartán, me dijo, ¿y qué pasa si probamos los inhibidores de la SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca sin diabetes? ¿A vos te parece? Sí, me parece. Y en definitiva, cuando se hace el estudio en insuficiencia cardíaca en pacientes no diabéticos, se observa que los inhibidores de la SGLT2 también mejoran la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, que dentro de los nuevos tratamientos para la insuficiencia cardíaca, tenemos a la SGLT2, actualmente no ampliamente difundido, porque el tratamiento, digamos, para un mes te sale como 40.000 pesos, ¿no? Entonces no todos tienen acceso, obviamente, a conseguir estos fármacos y las obras sociales por ahora te van a decir que no. Pero obviamente esto va a ser igual que los IECA, igual que los ARA2, igual que la espironolactona, igual que los betabloqueantes y, por supuesto, igual que el sacubitril o valsartán. Es decir, los inhibidores de la SGLT2 para todos los pacientes, digamos, con insuficiencia cardíaca. Habrá que establecer en qué clase funcional son mejores los inhibidores de la SGLT2, pero posiblemente en pacientes con clases funcionales avanzadas, ¿no? Hasta este momento. Nosotros, inicialmente a los pacientes con insuficiencia cardíaca que estaban en clase funcional clase 3-4, no le dábamos hace 15 años betabloqueantes. Después hubo un estudio gigante en pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 4, donde se vio que los betabloqueantes seguían teniendo impacto sobre la supervivencia, es decir, mejoraban la supervivencia en la insuficiencia cardíaca y por eso se extendió. Es decir, vamos a ver qué sucede con los inhibidores de la SGLT2. Pero obviamente son el futuro, el futuro, digamos, inmediato del tratamiento con la insuficiencia cardíaca, porque ya se sabe el impacto que tienen tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos, ¿sí? Es decir,
Si ustedes le preguntan drogas que mejoran la mortalidad en la insuficiencia cardíaca, ya saben los clásicos, que son los IECA/ARA2, los beta bloqueantes, la espironolactona/esplerenona, el sacubitril/valsartán y, obviamente, un futuro promisorio e inmediato para los inhibidores de la SGLT2, ¿no? ¿Sí? Lo mismo sucedió con los implantes valvulares percutáneos, es decir, que en un momento se utilizaban para pacientes que no podían ir a hacer un reemplazo valvular aórtico a una cirugía a cielo abierto porque tenían grandes riesgos, y hoy se sabe que el implante valvular percutáneo puede funcionar muy bien en pacientes, digamos, que antes hubiesen recibido una cirugía a cielo abierto con un reemplazo valvular, ¿no? Pobres los cirujanos, ¿no? Vasculares, cardiovasculares se quedan sin trabajo, ¿no? Pero bueno, es como todo. Hay que minimizar los riesgos con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en todos los pacientes. Pero bueno, eso es más o menos lo que nosotros nos interesa en la cardiología, que es la enfermedad coronaria, ¿no? Y por supuesto la insuficiencia cardíaca. Acá asociamos un poco la terapéutica de un paciente con enfermedad coronaria que evolucionó lamentablemente por tener un infarto agudo de miocardio extenso a la insuficiencia cardíaca. Es decir, que además del tratamiento de la enfermedad coronaria, hubo que progresivamente acomodarnos y titular drogas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, hablamos también en otra instancia, ante la falta de eficacia de los tratamientos convencionales, el agregado de una droga carísima que es el sacubitril/valsartán. Y bueno, y hablamos de algo nuevo, pero que es inminente, que es los inhibidores de la SGLT2 para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, es decir, un antidiabético oral que obviamente va a usarse en pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente, hablo de insuficiencia cardíaca por supuesto con fracción de sección deprimida, independientemente que tengan o no diabetes mellitus, ¿no? Bueno, acá me están pidiendo que tienen que ingresar al Ateneo virtual, que no sé de qué tema es hoy, ¿saben? Es una paciente que entró con unas lesiones purpúricas palpables y tenía sospecha de nefrítico nefrótico. Está bien, sí. Listo. Bueno, ¿quieren hacerme alguna pregunta de algo en particular en este último minuto o 2 minutos que nos quedan? Ya sé que esto de cardiología da para repasar varios días, ¿no? Pero lamentablemente estamos así. Muchas gracias, Doctor, Doc. con respecto a la clase que faltó de bradiarritmias y taquiarritmias, ¿la vamos a recuperar? Sí, la van a recuperar porque ya hablamos con el doctor Ingalina para que la dé. No la va a dar en un horario convencional, por supuesto, porque tienen las clases. Creo que respiratorio empiezan el lunes. Martes, Sí, no sé. respiratorio. Perfecto, sí, la va a recuperar por ahí un fin de semana, algo, es decir, se va a poner de acuerdo con ustedes, bueno,